En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera me matará. El Señor le respondió: Lleva contigo una ternera y di: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a que sea el sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temeroso y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Le respondió: Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: Este es, sin duda, al que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: Tampoco a éste lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: A éste tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él le respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Muy bien, hoy tenemos la historia de la elección de David como rey. En esta historia hay varias cosas. Primero, el Señor ya no está con Saúl. Ayer lo veíamos, el motivo de que el Señor ya no estaba con él, ¿sí? Y esto es bien importante. ¿En qué sentido? En que yo les decía ayer, recuerden siempre de dónde vienen y las bendiciones que el Señor ha hecho en todo su proceso. Y entonces, ¿para qué? Para que después no tengan que lamentarse de que el Señor ya no está con nosotros. Yo creo que eso es lo que a veces nos pasa. Nos volvemos muy desagradecidos y pretendemos que el Señor siempre esté ahí, aunque muchas veces nosotros no cumplimos las promesas, aunque nosotros no nos comportamos de acuerdo a los designios de Dios. Y por eso nos pasa, y lo que le pasó a Saúl, el Señor ya no estaba con él. Ya no estaba porque había desobedecido la ley del Señor y había hecho lo que no le agrada a Dios. Y ya el Señor le quita o se retira de él. Yo creo que uno tiene que buscar y caminar en esta vida muy despacio, en el sentido de que nunca nos vaya a pasar a nosotros lo que le pasó a Saúl, que el Señor nos quite su brazo, que el Señor nos quite su presencia, porque el día en que eso pase, entonces imagínate o sea, cómo podemos vivir. ¿Sí? Ahí esa parte es. Ahora, luego viene la elección de David
Y tras la elección de los hijos de Jesé, cuando Samuel ve el primero, pues obviamente se emociona pensando que ese es, pero esa frase que a mí siempre me ha gustado: el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Y esto es bien interesante. Yo creo que a los ojos de Dios tiene que quedar claro de que Dios conoce cada uno de nuestros corazones, conoce cada una de nuestra intención. Yo siempre digo que el pecado se juzga no de acuerdo a lo que se ve, sino a la intención con que se hace. Y eso es bien, bien importante. Se lo repito, el pecado no se juzga de acuerdo a lo que se ve, sino con la intención con que se hace. Y eso está en esa palabra, porque una cosa son las apariencias y otra cosa es lo que hay en el corazón. Y en nuestra vida puede que nosotros seamos pecadores, claro que lo somos, puede que por más que intentemos ser buenos terminamos haciendo el mal, eso es verdad, pero el Señor no mira el mal, el Señor mira la intención, y ahí es donde tiene que estar nuestro esfuerzo. Ahí es donde tenemos nosotros que pensar que todos los días tenemos que intentar ser mejores, tenemos que intentar por luchar, por sacar adelante nuestra vida. Y el Señor ve esos intentos, esos son los intentos que el Señor ve, los intentos de ser mejores cada día, los intentos de luchar por tener una mejor vida, por tener una mejor, por tratar de tener una mejor relación con Dios y con nuestros hermanos. Entonces, ojo con ese tema, no son las apariencias, no es lo que se ve lo que el Señor va a juzgar de nosotros, es la intención con que nosotros hagamos las cosas, que eso es lo que el Señor sí se va a notar y eso es lo que el Señor sí sabe. ¿Listo? Y también de acuerdo con toda esta línea viene el tema de la elección de David, y que a partir de ese día el Señor estaba con él. ¿Sí? A partir de ese día el Señor estaba con él. Y eso es bien importante. Desde ese momento el Espíritu del Señor estuvo con David. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos elegidos, ¿sí? Sentirnos elegidos de Dios y sentirnos de que el Espíritu también camina con nosotros. Y en esa elección procurar todos los días no destruir la elección para que el Señor no nos retire su Espíritu. Alguien podría preguntarse cómo no la destruyo. Pues ojo con la intención. No es haciendo cosas malas con que se va a quitar la fuerza de Dios. Es con intenciones malas. Por eso les decía, ojo con la intención. Que tengamos siempre la intención de hacer el bien. Que tengamos siempre la intención de luchar. Eso es lo que el Señor está mirando y va a mirar de nosotros. La intención, ¿sí? Que es bien importante. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Miren, vuelve y juega, o sea, ¿por qué no guardan el sábado? ¿Por qué no ayunan como nosotros? Entonces, no se trata de guardar el ayuno, se trata de con qué intención estás haciendo cada acto. ¿Se ven? No se trata de rezar, no se trata de hacer sacrificios, se trata de con qué intención estás orando, con qué intención estás ofreciendo ese sacrificio. Esa es la palabra de hoy, ¿sí? Porque los fariseos decían: pero ¿por qué arrancan espigas el sábado? El sábado no está permitido. Entonces, ¿usted con qué intención está haciendo esto? ¿Está cumpliendo la ley con qué intención? Algunos cumplían la ley solo porque era la ley.
pero en sus corazones no había intención de ser buenos, en su intención no había esa necesidad y esa sed de amar a los hermanos y de ayudarles. Y eso es lo que el Señor les está reprochando mucho. Por eso les decía, ¿cuál es la intención con que ustedes están haciendo esto? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Y el pecado siempre se mira con la intención. Vuelve y juega en el Evangelio el ejemplo que pone David, que tenía hambre y se comió los panes de la presencia. Pero la intención de David, ¿cuál era? Era darle de comer a sus hombres que no tenían que comer y que obviamente estaban pasando por un momento de necesidad. Entonces, una buena invitación, que cada día nosotros revisemos nuestra vida de acuerdo a la intención. ¿Con qué intención estamos actuando? Y vuelvo y repito lo que dije ahora, en la vida del pecado, o sea, cuando cometemos algún error, siempre midamos nuestro pecado con la intención. Por ejemplo, para que me entiendan, que yo no vine a misa el domingo, listo, está bien. ¿Era mi intención haber faltado a misa o con qué intención? O sea, ¿por qué yo no fui a la misa? ¿Cuál fue la intención del por qué yo no fui? Y alguien podrá decir, yo no fui a misa porque estaba enfermo, tenía dolor de cabeza, o tenía dolor de garganta, o tenía malestar, o tenía dolor en el cuerpo, y no me pareció prudente asistir a la Eucaristía. La pregunta es, ¿eso será pecado? ¿Cuál era la intención? ¿Sí ven? Entonces alguien podrá decir, vea, mi intención era ir a misa, pero realmente no podía asistir por la condición en que me encontraba. No quería exponerme yo ni exponer a los demás. ¿Se fija la intención? Entonces, eso es lo que mira el Señor, y a nosotros nos falta mucho ese tema de la intención. Muchísimo, revisar mucho el tema de las intenciones. Por eso, ahí ya tengo para explicárselos y para decirle a ustedes, revisen su vida. Revisen siempre sus pecados de acuerdo a las intenciones. ¿Cuál es la intención por la cual estás haciendo esto? ¿Cuál es la intención por la cual crees que está pasando esto? Siempre hay una intención, y si la intención es buena, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que el Señor sigue caminando contigo. Pero si tienes intenciones malas, ya sabes que el Señor te retirará el espíritu de tu vida y quedarás solo. Así que revisemos nuestra vida, revisemos nuestros actos con todas nuestras intenciones. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Que realmente en el corazón haya un esfuerzo por ser mejores, por estar con Dios y por ayudar a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.